a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Sofía d'Orléans. Ella fue una princesa que sufriría de una discapacidad intelectual prácticamente desde que nació. Fue una persona tierna e ingenua que llegaría a ser muy querida por sus familiares, quienes la verían como un verdadero ángel lleno de inocencia. Espero que os guste esta biografía. Sofía Josefina Luisa María Inmaculada Gabriela Filipina Enriqueta de Orleans y de Sajonia-Coburgo y Gotha nació el 19 de octubre de 1898 en la villa Bourguese, en la ciudad de Neuilly-sur-Seine, en Francia. Fue hija del duque de Vendôme, Manuel de Orleans, y de la esposa de este, la duquesa Enriqueta de Bélgica. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Sofía la segunda de sus vástagos. La recién nacida recibió su nombre de pila en honor a su abuela paterna, la duquesa de Alençon, Sofía Carlota de Baviera, quien había fallecido de una manera muy trágica un año antes de haberse producido su nacimiento, a causa de un terrible incendio. Un mes después de haberse producido su nacimiento, su tía abuela paterna, la emperatriz Isabel de Baviera, más conocida como Sisi, fue asesinada mientras se encontraba en Suiza. El nacimiento de Sofía no solo estaría marcado por una serie de terribles pérdidas familiares, sino que pocos días después de haberse producido su llegada al mundo, la niña sufriría de violentas convulsiones que le provocarían una serie de lesiones neurológicas de por vida, sufriendo por ello de una discapacidad intelectual. Pese a tener un notable retraso en su desarrollo intelectual, sus padres, los duques de Vendôme, quisieron que Topi, que era así como era llamada cariñosamente Sofía por sus familiares, fuese criada junto a sus hermanas María Luisa y Genoveva, creciendo así en un ambiente armonioso y familiar. Ante la discapacidad que presentaba la princesa, ella siempre tenía un comportamiento infantil a medida que iba creciendo, siendo una persona muy inocente e ingenua, pero aún así muchos de sus familiares llegaron a tenerla mucho cariño, especialmente sus abuelos maternos, los condes de Flandes, con quienes pasaría algunas temporadas en Bruselas. Es más, se sabe que su abuela, la condesa María de Hohenzollern-Sigmaringen, sentía un profundo afecto hacia Sofía y sería su nieta preferida, llegando a estar muy apegada a ella, considerándola como un ángel lleno de ternura y de inocencia. Pese a no tener el mismo desarrollo intelectual que otras niñas de su edad, la princesa recibiría algunas clases junto a sus hermanas, como por ejemplo religión y oratoria, aunque no se le exigiría demasiado ante su condición. Incluso tendría su propia institutriz, quien la enseñaría lecciones básicas. Ante su discapacidad, Sofía sería descartada para contraer un matrimonio, ideándose para ella una vida tranquila junto a su familia, pero la prensa de la época pronto empezó a extender una serie de rumores sobre posibles compromisos para la princesa, especialmente uno que decía que se había comprometido con el futuro rey Alejandro I de Yugoslavia, unos rumores que rápidamente fueron desmentidos por la familia Orleans, debido a que no se tenía previsto que Sofía se fuese a casar algún día, permaneciendo así soltera durante toda su vida. Cuando la princesa llegó a edad adulta, ella solía acompañar a sus padres en todo momento en las residencias que estos poseían tanto en Francia como en Bélgica y en Suiza, estando muy unida a sus progenitores. Sofía, aparte de sufrir de una discapacidad intelectual, también una mujer un tanto delicada de salud, sufriendo a lo largo de su vida de una serie de recaídas,
aparte de padecer de problemas cardíacos. Un día, mientras se encontraba junto a sus padres, pasó una temporada en el castillo de Tougonde, en Francia. La princesa murió repentinamente a causa de un síncope, cayéndose desplomada al suelo, muriendo el 9 de octubre de 1928 a los 29 años de edad a causa de una insuficiencia cardíaca. Su muerte sería muy sentida por sus familiares, ya que habían perdido a una persona que consideraban muy especial para ellos, sobre todo porque se aproximaba el cumpleaños de la princesa, estando Sofía muy emocionada porque en cuestión de 10 días iba a cumplir 30 años de edad, mostrándose muy ilusionada por celebrar su cumpleaños. Sus restos mortales descansan en la capilla real de Dreux, en Francia. No hay mucho más que decir sobre Sofía. Ella fue una princesa que, por desgracia, sufrió de una discapacidad intelectual prácticamente desde que nació, siendo así un tanto infantil, ingenua y demasiado inocente, sufriendo de un retraso en su desarrollo en comparación con otras muchachas de su misma edad. Pese a sufrir de esta discapacidad, su familia no la ocultó ni le daría la espalda, como pasó a lo largo de la historia con otras princesas que sufrieron de su misma condición, llegando a ser una persona muy querida por sus familiares, los cuales la consideraban como un verdadero ángel, lleno de ternura y de inocencia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Sofía de Orleans. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que hayan sufrido también de una discapacidad intelectual. Y con esto me despido. Hasta la próxima.